El mundo está lleno de personas que asegura que han tenido comunicación con los muertos. Más de alguno dice haber tenido un diálogo con aquel ser querido, con el padre o con el hijo o con la madre que ha partido. Pero esto será verdad. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Es importante que conozcamos lo que dicen las Escrituras para cometer errores. Hace mucho tiempo conocí a una mujer que decía que era medium y que en el tiempo que ella no conocía a Dios, decía tener contacto con los muertos y poder tener un diálogo entre una persona y otra. Pero ¿será esto realmente cierto? Es necesario que vayamos a la palabra de Dios y podamos nosotros desmentir todas aquellas doctrinas que no son de Dios. De hecho, existe una rama de la hechicería llamada la necromancia, que no es otra cosa más que la invocación de espíritus o contacto con los muertos. Sin embargo, ¿esto será verdad de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios? Creo que es un tema muy interesante que podemos analizar en esta tarde y encontrar, como siempre, la verdad en la palabra de nuestro Señor. Yo te invito a que compartas conmigo este momento y que vayamos a las Escrituras para que ella, como siempre, nos dé luz al respecto. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde porque nos permites una vez más tener comunión contigo y poder abrir este santo libro y escudriñar en él todo lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, porque siempre que vamos a tu palabra encontramos la respuesta que anhelábamos, porque tu palabra es verdad. Tú dijiste, santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Señor, te damos gracias por esta tarde y te pedimos tu asistencia y tu consejo en el nombre de Jesús. Amén. Antes de entrar de lleno al tema, debemos entender que hay una vida después de esta vida. La palabra de Dios nos asegura esta verdad. Yo quisiera que meditáramos un poquito. El Señor Jesucristo, allá en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, del versículo 19 al 35, habló acerca de la historia de dos personas que al morir, su alma, su espíritu, continuó con vida. Se trata de la historia de Lázaro y el rico. El rico poseía grandes riquezas y tenía grandes banquetes, tenía una vida totalmente buena, no padecía nada, gozaba de sus bienes, y a la par tenía cerca de él a un hombre, a un mendigo llamado Lázaro. Lázaro era un hombre temeroso de Dios, sin embargo vivía una pobreza extrema, incluso su cuerpo estaba enfermo. La Biblia habla de que tenía llagas y éstas le lastimaban. Al morir los dos, el rico fue llevado al Hades y Lázaro fue llevado al seno de Abraham. Conocemos la historia que se da un diálogo con Abraham, donde el rico, atormentado por lo que estaba en ese lugar, le pide que Lázaro viniese y siquiera mojara con la punta de su dedo en su garganta con una gota de agua. Y esto realmente fue desechado porque no era posible, dijo Abraham. Y el rico insistió diciendo, pues entonces permite que alguien de aquí vaya y le hable a mi familia, a mis hijos, porque no quiero que padezcan igual que como yo estoy. Sin embargo, Abraham le contestó nuevamente, a Moisés y a los profetas tienen, refiriéndose a las Escrituras, que son las que nos conducen a la verdad de Dios. Y le dijo incluso, aunque un muerto se presentara ahí, delante de ellos no creían. Esta historia es verdad y nos habla acerca de que cuando nosotros partimos de este mundo, nuestro espíritu y nuestra alma sigue con vida. Y depende nuestra fe, si ha sido depositada en Cristo Jesús como Señor y Salvador, si hay vida eterna en esa persona o hay una condenación eterna. Hay otro pasaje de la palabra de Dios que también nos habla de esa vida después de esta existencia, y está en Apocalipsis 20 del versículo 12 al 15, que quiero leer contigo. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos,
y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Esta porción de la palabra de Dios nos habla de que va a haber un día que todas esas almas que no creyeron en el Señor van a ser juzgadas. De modo que se nos está hablando de una vida después de esta. Ahora, esas almas, el espíritu de esas personas que están vivas, podrá comunicarse con el hombre, con los hombres que están sobre la faz de la tierra, que tienen existencia, que tienen vida física. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios para poder despejar esta incógnita. En Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Este texto da la idea, Salomón, meditando acerca de la existencia y acerca de la muerte, nos señala que en los muertos no hay memoria, porque esta está puesta en el olvido. De acuerdo a este pasaje y a algunos otros versículos, se piensa que los muertos no tienen memoria de lo que está sucediendo aquí en la tierra. Ellos están unos con el Señor, otros en la condenación, esperando los que han sido condenados el tormento eterno. Ahora, este texto nos habla de que los muertos no tienen memoria de lo que está pasando aquí en la tierra. Y si no tienen memoria, mucho menos podrán tener comunicación con los vivos. Algo interesante que dice Moisés, que dijo Abraham, allá en el Evangelio de Lucas, que citaba hace un momento, es que ninguna persona, ningún espíritu, alma podía pasar del seno de Abraham al Hades, ni del Hades al seno de Abraham. Y con base en lo que se dice en ese texto, también podríamos nosotros asegurar, sin temor a equivocarnos, que ningún espíritu de alguna persona muerta puede venir a la vida para tener contacto con las personas que están vivas. ¿Por qué? Porque hay una regla establecida por Dios en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Las personas que mueren sin Cristo están esperando, aunque está su alma viva, están esperando ese momento de juicio para condenación eterna, a diferencia de los que hemos creído, de los que han creído en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo es posible que la gente diga que se le apareció su papá o su mamá y a través de un adivino o de un agorero o de un medium pudo tener contacto con ellos? Esto es reprobado totalmente por la palabra de Dios. Quiero que veamos en un pasaje en Deuteronomio capítulo 18 en adelante. Nuestro Señor, el creador del universo, establece muy claro que es abominación para Él que alguna persona practique alguna de estas cosas, que realmente no es verdad. Dice: cuando entres a la tierra, estoy leyendo Deuteronomio 18:9 en adelante, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. De modo que esta práctica es reprobada por Dios y para el Señor es abominación. Israel, lamentablemente, al tener contacto con los egipcios y con pueblos como los que estaban después del río Jordán, aprendió muchas cosas que no son de acuerdo a la palabra de Dios, y algunas de estas fue consultar a divinos, agoreros y aún a los muertos. Pero realmente esto es algo que la palabra de Dios reprueba y que la palabra de Dios enseña que no puede ser verdad,
porque como ya lo decíamos hace un momento, de acuerdo a Hebreos 9:27, estaba establecido para que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Nadie puede volver de la muerte a la vida para tener comunión. Ningún ser humano tiene potestad. El único que venció a la muerte, el único que se levantó entre los muertos y resucitó, es Cristo Jesús nuestro Señor. Él es el único, pero no hay ningún ser vivo que haya muerto, ningún hombre, ninguna mujer, y que haya venido de la muerte para tener contacto con los seres vivientes. Hay una historia en la palabra de Dios donde ha levantado mucha controversia y polémica si realmente se puede tener contacto con algún muerto o no. Y esta historia la encontramos, y es una historia única, la encontramos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 28 del versículo 3 al 19. Y es la historia del rey Saúl. El rey Saúl había fallado al Señor, había hecho cosas que no eran de acuerdo a la palabra de Dios, no había acabado con el rey que Dios le había dicho, ni con las cosas que tenía que destruir. Por otro lado, suplantó el trabajo del sacerdocio, haciendo un holocausto él mismo, y cosas como estas, de tal forma que se halló en desobediencia y Dios lo desechó. Y en este capítulo de 1 de Samuel, capítulo 28, nos enseña cómo este hombre en su desesperación, habiendo sido desechado por Dios, pues Dios ya se había constituido otro rey, que en este caso iba a ser David, trata de tener contacto con Dios, pero Dios se había apartado de él porque él no había tomado en cuenta a Dios. Y dice la historia que él trató de por todos los medios hablar con Dios, pero Dios no le escuchó. Y yo quisiera leer un poquito acerca de esta porción porque es interesante para poder nosotros tomar una conclusión definitiva de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y voy a leer entonces a partir del versículo 6. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme a una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con dos hombres, y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz. Y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me responde, mas ni por medio de los profetas ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha desechado, te ha hecho esto hoy. Es interesante ver que en esta historia
Saúl va y consulta a una adivina, la adivina de Endor, y ella hace un conjuro, y en ese momento se aparece, por lo que dice la palabra de Dios, Samuel. Muchos piensan que no era Samuel. Algunos comentaristas estudiosos de la palabra dicen que se trata de un demonio, de un espíritu maligno que se hace pasar por Samuel. Pero hay la otra postura, la postura de que realmente era Samuel. Y creo que podemos inclinarnos más por esta postura, porque estamos hablando de que la presencia de Samuel habla de un juicio, del juicio de Dios sobre Saúl. Ahora hay que entender algo. La regla es que no puede suceder esto, que venga un muerto y que hable con un vivo. Sin embargo, sabemos que Dios es soberano y Dios puede hacer una excepción, como cuando la hizo allá en el monte de la transfiguración, cuando el Señor Jesucristo subió al monte. Si te recordarás que se presenta Elías y Moisés, y hay un diálogo con Jesús, y ellos estaban muertos. Sin embargo, son presentados y hay un diálogo con el Señor. Para Dios nada es imposible, y por lo que dice este pasaje, podemos nosotros inclinarnos más a la segunda postura, porque esta divina, cuando está haciendo la invocación, se sorprende al ver a Samuel. Quiere decir que ni ella misma se esperaba eso, porque el modo de actuar de los adivinos, de los agoreros, no es un modo totalmente algo falso, algo que es del diablo. Y aquí nosotros vemos que ella misma se asusta. Algunos dicen que hasta gritó al ver la presencia de Samuel. Ahora, lo que dice Samuel es interesante, porque tú recordarás que Samuel tenía una unión muy especial con Saúl, e incluso él lo había ungido como rey, y él le había llorado mucho cuando había dejado de ser rey. Y recuerdas que el Señor le dijo: deja ya de llorar, ve y unge a David, ¿verdad? Porque yo me he escogido otro rey. Entonces nosotros podemos entender, por lo que dice aquí la palabra, por los indicios que da, que lo más probable es que sí se tratase de Samuel, que el Señor hubiese permitido, bajo su poderío, que viniera a la presencia de ese momento, de esa situación, Samuel. Lo interesante de todo esto es que Samuel traía palabra de juicio para Saúl, y esto se cumplió, porque Saúl fue desechado y Saúl fue juzgado por Dios. Ahora, el hecho de que esto suceda no quiere decir que Dios apruebe la necromancia, ni que Dios la secunde, pues lo acabamos de leer en el Antiguo Testamento, que es abominación al Señor. Sin embargo, Dios usó esta situación para juzgar a Saúl. Algo que podemos concluir en todos estos versículos y que podemos ver a la luz de la palabra de Dios es que los muertos no pueden regresar y tener comunión y tener contacto con los vivos. El que está muerto, muerto está, y no puede venir de allá hacia acá, y tampoco una persona viva ir de aquí a ese lugar, a ese lugar de tormento. Es importante entender que la Biblia no enseña eso. No vamos a encontrar un solo pasaje en la palabra de Dios donde se enseñe esto como una verdad. No hay ningún solo texto. No hay ningún solo texto. Lo que sí entendemos, que los muertos sin Cristo serán juzgados un día, y los salvos por la gracia en Cristo Jesús también recibiremos un juicio, pero será un juicio para recompensas, que es el tribunal de Cristo. De manera que podemos concluir que esta cuestión de invocar a los muertos no es verdad. Es un engaño de Satanás, es algo que no está en la palabra de Dios, es algo de lo que muchos se han aprovechado para hacerse ricos, como aquella divina que se presentó en el libro de los Hechos, aquella joven que confrontó a los discípulos, y realmente los discípulos, en el nombre del Señor Jesús, ordenaron que saliera ese espíritu de adivinación. Esto no es verdad, queridos hermanos, amigos,
porque la palabra de Dios no enseña esto. Totalmente al opuesto, sabemos que los muertos están esperando el juicio en el día que está indicado por el Señor. Creo que podemos entender y podemos comprender muy claramente esta verdad que nos dice la palabra del Señor. El único que ha ido a la muerte, a la tumba, y ha vencido y se ha levantado con poder es nuestro Señor Jesucristo. Y ha prometido para los que hemos creído en Él que hay una resurrección. Si el Señor no viene antes y en su momento, el Señor hará esto patente en nuestras vidas. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Recibamos a Marco Barrientos. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, porque tú eres un Dios santo, un Dios de luz, un Dios verdadero.
que tú no tienes contacto ni tienes comunión con el mal. Eres un Dios hermoso, bello y santo, Señor. Gracias porque tú nos enseñas esta verdad que Satanás muchas veces ha tratado de poner en la gente, en el corazón y en la mente de las personas. Sabemos que no podemos tener contacto con los muertos, no, porque ellos están esperando el día del juicio y no tienen ningún conocimiento acerca de lo que está pasando en esta tierra. Señor, gracias, porque por el contrario podemos hablar contigo, que eres un Dios vivo, un Dios real, un Dios que nos entiende y un Dios que venció a la muerte y que nos ha preparado morada para nosotros. Gracias, Señor. Bendito seas por esta verdad, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Es impresionante cómo la palabra de Dios siempre nos saca de la duda y siempre nos deja claro qué es lo que el Señor piensa o dice acerca de cualquier tema. Hemos llegado al final y espero que haya sido de bendición para tu vida. Te mando un abrazo, cuídate mucho, que el Señor te bendiga. Hasta pronto.